Introducción. Mediante la siguiente presentación, el tema a hablar será la fotosíntesis, donde explicaremos sus procesos de manera completa y a la vez simple, de modo que cualquier persona que lo escuche sea capaz de comprender su funcionamiento y sus características, sin necesidad de poseer conocimientos previos. En esta ocasión, dos personajes explicarán el tema para nosotros. Desarrollo. Hola querido amigo, tengo una duda. Hola, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la fotosíntesis? Tranquilo, yo te puedo enseñar. Es un proceso de anabolismo autótrofo. Esto quiere decir que es un proceso de formación de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más sencillas, mediante el cual todas las plantas se alimentan a sí mismas, y también está presente en las cadenas tróficas. La fotosíntesis posee dos fases, una luminosa y otra oscura, proceso que transforma la materia inorgánica en orgánica. ¡Wow! Pero eso no lo es todo. ¿Ah, no? No es tan difícil como parece. La fotosíntesis está presente en plantas y algas, y en ellas hay un organelo muy importante que es el cloroplasto, y se encuentra en mayor proporción en el tejido foliar, donde una célula puede contener entre 5 a 50 de estos organelos. Tanto puede contener una célula. Así es. Además, este organelo tiene tres membranas, una interna, otra externa y otra membrana del tilacoide que definen sus tres compartimentos internos. ¡Wow! La energía se genera en la membrana tilacoide, además de la clorofila que capta la luz, la cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa. Todo ok, hasta ahora querido profesor. Excelente, ¿eh? ¿Sabes que los cloroplastos también tienen ribosomas? ¿En serio? Sí, y se encuentran en un lugar llamado estoma. Y ahí además de los ribosomas se encuentra el RNA y el DNA. ¿Sabes qué significa eso? Qué raro, tío Jimmy, no entiendo nada. Que tienen su propio genoma y sistema genético. Gracias Jimmy, me quedó muy claro. Ahora, ¿qué sigue? Ahora te explicaré brevemente las etapas de la fotosíntesis. Para que la planta se alimente debe transformar el CO2 y H2O en azúcar. Para ello debe experimentar una fase de reacciones luminosas y otra fase oscura. El resultado final será energía en ATP y en NADPH. Y se liberará una parte de O2. La fase oscura, también conocida como ciclo de Calvin, se desarrolla en el estroma y se encargará de sintetizar azúcares de 3 carbonos simples usando energía química ATP y NADPH, además de CO2. Ahora entiendo mucho mejor. Entonces te explicaré una ecuación que te servirá mucho para calcular el resultado neto de la fotosíntesis. La energía lumínica más el CO2 más H2O se transforma en azúcares más O2 más energía calórica. Esta explica cómo los azúcares sintetizados en el ciclo de Calvin se transforman en moléculas complejas. Tito, ¿comprendiste el tema anterior? Es importante para que sigamos. Sí Jimmy, muchas gracias. Genial. Entonces, ahora voy a enseñarte la etapa luminosa de la fotosíntesis. En esta etapa es cuando la luz absorbida por una molécula de clorofila, esta luz posee fotones, que son corpúsculos de energía, y la diferencia recae en la longitud de onda. Jimmy, ¿a qué te refieres con la longitud de ondas? Tito, la longitud de onda se refiere a que mientras mayor sea la longitud, menor será la energía, y mientras menor sea la longitud, mayor será la energía. La clorofila es un pigmento verde que absorbe energía de los fotones de luz. La clorofila posee fotosistemas que son grandes complejos multiproteicos. Cada fotosistema contiene una antena la cual está encargada de capturar la luz compuesta de millones de moléculas de clorofila, la cual posee pigmentos que ayudan a capturar la energía lumínica de diferentes longitudes de onda. Entonces, ¿te va quedando más claro? Mucho más claro. Vamos, sigue. Cuando la luz activa un electrón en el par especial, el electrón excitado pasa a aceptor de electrones en el centro de reacción. ¿Y eso para qué sirve? Para que el electrón se estabilice como uno de alta energía. Y ahora, la molécula de clorofila oxidada con carga positiva atrae al electrón de baja energía desde el dador del electrón y recupera su estado de reposo. No parece tan complejo, ¿eh? Me queda más claro que el agua. Como te decía Tito, durante la fotosíntesis los electrones se desplazan por la cadena de membrana del tilacoide y cloroplastos. La cadena transportadora, además del nombrado ATP, produce la molécula transportadora activada NADPH necesaria para la milagrosa fotosíntesis. Vamos, que entender eso... Espera, que no he acabado
atención es que en las plantas y cianobacterias se generan esas dos moléculas durante la fotosíntesis mediante un proceso que requiere de 2 fotones de luz. Sigo atento, dale nomás, Jimmy. El ATP se produce cuando se absorbe el primer fotón y el NADPH después del segundo fotón. ¿Y cómo funciona eso, Tito? Para realizar estas reacciones, dos fotosistemas trabajan en serie. Todo para que el fotosistema 1 comience en un nivel energético más alto que el fotosistema 2, siendo capaz de impulsar los electrones a un nivel de energía muy alto como para producir NADPH a partir de NADP+. Oye, ¿y quién transporta los electrones o tienen pies y vida propia? Se desplazan mediante los transportadores móviles de electrones de la cadena y se llaman plastoquinonas, la plastocianina y la ferredoxina y el complejo citromo B6F. Es el único sitio de bombeo activo de H+, que existe en la cadena transportadora de electrones. Para finalizar esto que te explico, Tito, ponle atención un tantito. Sí, hasta rimó lo que dijiste. Dale, si estoy pegado con lo que dices. Así me gusta. Bueno, a lo que voy es que el H+ liberado por la excisión del agua por el fotosistema 2 y el H+ captado durante la formación de NADPH por la proteína ferredoxina, NADP reductasa, también colaboran a generar un gradiente electroquímico de protones. Entonces, el gradiente de fotones activa el ATP sintasa localizada en la misma membrana para finalmente generar el preciado ATP. Me falta enseñarte una cosa más. ¿qué cosa? Se le puede llamar de varias formas: etapa oscura de la fotosíntesis, ciclo de fijación de carbono o ciclo de Calvin. Mira, como ya te conté, tenemos la fase luminosa o fotoquímica, donde la luz del sol es aprovechada para la adherencia del ATP o del NADPH. Esta será necesaria para la fase oscura y aquí sintetizar azúcares que servirán en la producción de sacarosa y almidón. Pero, ¿qué es la fase oscura? A eso vamos ahora. Este proceso se lleva a cabo en 3 etapas. La primera es la fijación del carbono, después la reducción del carbono y finalmente la regeneración de ribulosa. Entre la etapa 2 y 3 tendremos la síntesis de biomoléculas. Esta tiene que dar 6 vueltas. En la primera, la ribulosa bifosfato se une con ácido 3-fosfoglicérico, que es la fijación del carbono, catalizada por la enzima rubisco. Para la etapa 2, el fosfoglicerato será reducido a fosfoglicérico en 2 pasos. Primero gastaremos ATP para la formación del ácido 1.3 difosfoglicérico y con su producto tendremos agua. Segundo, el poder reductor del NADPH gastado produciendo el ácido gliceraldehído 3-fosfato. 2 de estos serán transformados en glucosa, pasando por intermediario fructosa 6-fosfato y los 10 gliceraldehído 3-fosfato restantes serán convertidos en ribulosa 5-fosfato. Finalmente, gastado ATP para generar la ribulosa 1.5 bifosfato, que se unirá una vez más con el CO2 para empezar el ciclo nuevamente. Wow, ahora me quedó mucho más claro. Ahora comprendo la fotosíntesis. Especial, el electrón excitado pasa a aceptor de electrones en el centro de reacción. ¿Y eso para qué sirve? Para que el electrón se estabilice como uno de alta energía. Y ahora, la molécula de clorofila oxidada con carga positiva atrae al electrón de baja energía desde el dador del electrón y recupera su estado de reposo. No parece tan complejo, ¿eh? Me queda más claro que el agua. Como te decía, Tito, durante la fotosíntesis los electrones se desplazan por la cadena de membrana del tilacoide y cloroplastos. La cadena transportadora, además del nombrado ATP, produce la molécula transportadora activada NADPH necesaria para la milagrosa fotosíntesis. Vamos, que entender eso... Espera, que no he acabado, pon atención, que en las plantas y cianobacterias se generan esas dos moléculas durante la fotosíntesis mediante un proceso que requiere de 2 fotones de luz. Sigo atento, dale nomás, Jimmy. El ATP se produce cuando se absorbe el primer fotón y el NADPH después del segundo fotón. ¿Y cómo funciona eso, Tito? Para realizar estas reacciones, dos fotosistemas trabajan en serie. Todo para que el fotosistema 1 comience en un nivel energético más alto que el fotosistema 2, siendo capaz de impulsar los electrones a un nivel de energía muy alto como para producir NADPH a partir de NADP+. Oye, ¿y quién transporta los electrones o tienen pies y vida propia?
desplazan mediante los transportadores móviles de electrones de la cadena y se llaman plastoquinonas, la plastocianina y la ferredoxina y el complejo citromo B6F. Es el único sitio de bombeo activo de H+ que existe en la cadena transportadora de electrones. Para finalizar esto que te explico, Tito, ponle atención un tantito. Sí, hasta rimó lo que dijiste. Dale, si estoy pegado con lo que dice. Así me gusta. Bueno, a lo que voy es que el H+ liberado por la excisión del agua por el fotosistema 2 y el H+ captado durante la formación de NADPH por la proteína ferredoxina, NADP reductasa, también colaboran a generar un gradiente electroquímico de protones. Entonces, El gradiente de fotones activa el ATP sintasa localizada en la misma membrana para finalmente generar el preciado ATP. Me falta enseñarte una cosa más. ¿qué cosa? Se le puede llamar de varias formas: etapa oscura de la fotosíntesis, ciclo de fijación de carbono o ciclo de Calvin. Mira, como ya te conté, tenemos la fase luminosa o fotoquímica, donde la luz del sol es aprovechada para la adherencia del ATP o el NADPH. Esta será necesaria para la fase oscura y aquí sintetizar azúcares que servirán en la producción de sacarosa y almidón. Pero, ¿qué es la fase oscura? A eso vamos ahora. Este proceso se lleva a cabo en 3 etapas. La primera es la fijación del carbono, después la reducción del carbono y finalmente la regeneración de ribulosa. Entre la etapa 2 y 3 tendremos la síntesis de biomoléculas. Esta tiene que dar 6 vueltas. En la primera, la ribulosa bifosfato se une con ácido 3-fosfoglicérico, que es la fijación del carbono, catalizada por la enzima rubisco. Para la etapa 2, el fosfoglicerato será reducido a fosfoglicérico en 2 pasos. Primero gastaremos ATP para la formación del ácido 1.3 difosfoglicérico y con su producto tendremos agua. Segundo, el poder reductor del NADPH gastado produciendo el ácido gliceraldehído 3-fosfato. 2 de estos serán transformados en glucosa, pasando por intermediario fructosa 6-fosfato y los 10 gliceraldehído 3-fosfato restantes serán convertidos en ribulosa 5-fosfato. Finalmente, gastado ATP para generar la ribulosa 1.5 bifosfato, que se unirá una vez más con el CO2 para empezar el ciclo nuevamente. Wow, ahora me quedó mucho más claro. Ahora comprendo la fotosíntesis. Durante la formación de NADPH por la proteína ferredoxina, NADP reductasa, también colaboran a generar un gradiente electroquímico de protones. Entonces, el gradiente de fotones activa el ATP sintasa localizada en la misma membrana para finalmente generar el preciado ATP. Me falta enseñarte una cosa más. ¿qué cosa? Se le puede llamar de varias formas: etapa oscura de la fotosíntesis, ciclo de fijación de carbono o ciclo de Calvin. Mira, como ya te conté, tenemos la fase luminosa o fotoquímica, donde la luz del sol es aprovechada para la adherencia del ATP o el NADPH. Esta será necesaria para la fase oscura y aquí sintetizar azúcares que servirán en la producción de sacarosa y almidón. Pero, ¿qué es la fase oscura? A eso vamos ahora. Este proceso se lleva a cabo en 3 etapas. La primera es la fijación del carbono, después la reducción del carbono y finalmente la regeneración de ribulosa. Entre la etapa 2 y 3 tendremos la síntesis de biomoléculas. Esta tiene que dar 6 vueltas. En la primera, la ribulosa bifosfato se une con ácido 3-fosfoglicérico, que es la fijación del carbono, catalizada por la enzima rubisco. Para la etapa 2, el fosfoglicerato será reducido a fosfoglicérico en 2 pasos. Primero gastaremos ATP para la formación del ácido 1.3 difosfoglicérico y con su producto tendremos agua. Segundo, el poder reductor del NADPH gastado produciendo el ácido gliceraldehído 3-fosfato. 2 de estos serán transformados en glucosa, pasando por intermediario fructosa 6-fosfato y los 10 gliceraldehído 3-fosfato restantes serán convertidos en ribulosa 5-fosfato. Finalmente, gastado ATP para generar la ribulosa 1.5 bifosfato, que se unirá una vez más con el CO2 para empezar el ciclo nuevamente. Wow, ahora me quedó mucho más claro. Ahora comprendo la fotosíntesis. Entre la etapa 2 y 3 tendremos la síntesis de biomoléculas. Esta tiene que dar 6 vueltas. En la primera, la ribulosa bifosfato se une con ácido 3-fosfoglicérico,
que es la fijación del carbono catalizada por la enzima Rubisco. Para la etapa 2, el fosfoglicerato será reducido a fosfoglicérico en 2 pasos. Primero gastaremos ATP para la formación del ácido 1.3 difosfoglicérico y con su producto obtendremos agua. Segundo, el poder reductor del NADPH gastado produciendo el ácido gliceraldehído 3-fosfato. 2 de estos serán transformados en glucosa, pasando por intermediario fructosa 6-fosfato y los 10 gliceraldehído 3-fosfato restantes serán convertidos en ribulosa 5-fosfato. Finalmente, gastado ATP para generar la ribulosa 1.5-bifosfato, que se unirá una vez más con el CO2 para empezar el ciclo nuevamente. Wow, ahora me quedó mucho más claro. Ahora comprendo la fotosíntesis. 2 de estos serán transformados en glucosa, pasando por intermediario fructosa 6-fosfato y los 10 gliceraldehído 3-fosfato restantes serán convertidos en ribulosa 5-fosfato. Finalmente, gastado ATP para generar la ribulosa 1.5-bifosfato, que se unirá una vez más con el CO2 para empezar el ciclo nuevamente. Wow, ahora me quedó mucho más claro. Ahora comprendo la fotosíntesis. La ribulosa 1.5-bifosfato, que se unirá una vez más con el CO2 para empezar el ciclo nuevamente. Wow, ahora me quedó mucho más claro. Ahora comprendo la fotosíntesis. Nuevamente. Wow, ahora me quedó mucho más claro. Ahora comprendo la fotosíntesis. Ahora comprendo la fotosíntesis.